Tercera parte de la semana 7 de conducta humana. Y aterrizamos nuevamente en el modelo ecosistémico de intervención, ¿verdad? En donde vimos ese video de que era una herramienta pues utilizada en ese caso específico por los trabajadores sociales para hacer un análisis del contexto, la situación y cómo esa última dimensión de cómo es que es, de área del mundo externo, eh, incentiva, digamos, de alguna manera la voluntad y cómo eso pues puede modificar la conducta. Pero lo que me interesa de lo que se hablaba, analizaba, citaba, debatía en el video era esto, el modelo de intervención ecosistémico. Este modelo fue desarrollado por Wim Fermer en 1997 y fue aplicado de manera específica para analizar la violencia intrafamiliar. Sus teorías hacen parte de varias teorías dialécticas conceptuales que explican el comportamiento de una persona y cómo el entorno, el contexto, el ambiente, ojo, entendido como ambiente, como aquello constituido tanto por medios físicos, como digamos, aquello como ambiente construido y ambiente natural, como ese ambiente construido y ese ambiente natural podían influenciar el comportamiento de una persona. Y hablaba de manera específica de un efecto conocido como el efecto mariposa, en donde se citaba que todo ser humano y su medio ambiente afecta la forma en cómo el mismo sujeto crece y cómo el mismo sujeto se desarrolla. En ese sentido, jóvenes, en la parte izquierda de su pantalla y derecha de la mía, van a poder encontrar un esquema un poco enredado, por decirlo de alguna manera, que nos va a permitir analizar bajo ese enfoque o modelo ecosistémico una intervención. Por un lado tenemos diferentes niveles y vamos a entender los niveles. Tenemos el nivel 1 de intervención de factores sociales, culturales, físicos, políticos y económicos, constituido como factores del ambiente, en donde se involucra lo económico, lo político, lo cultural y lo físico, que es el nivel más amplio de intervención. Por otro lado tenemos el nivel número 2, que es el de intervención en la organización comunitaria, en donde se constituyen diferentes comunidades como un ecosistema de trabajo, ecosistema de educación, ecosistema familiar y ecosistema social o de actividades socioculturales. En el nivel cuarto se evalúa la interacción de todos esos ecosistemas a tercer nivel con la percepción que tiene el individuo sobre ese ecosistema, ¿verdad? En donde ya hay una intervención a nivel, digamos, cognitivo y a nivel biofisiológico. ¿Listo? Entonces, partimos del nivel más amplio, que es los factores ambientales, para llegar entonces a evaluar esos niveles más cercanos al individuo, que es lo cognitivo y lo biofisiológico. ¿Listo? Entonces, esto es como para entender un poco cómo se da el relacionamiento y hay que traer un ejemplo de colación para poder analizar este tema. Un ejemplo relacionado con hábitos proambientales, por supuesto, porque esta asignatura se llama Desarrollo Humano Sostenible. Entonces, vamos con un factor del medio ambiente, un factor que sea estresante para una comunidad, que esté asociado a un concepto de perjuicio, un factor ambiental, llámese inundación, lo que pasó en el sur del departamento del Atlántico en el año 2010 y que está próximo a suceder un escenario similar en función de esta nueva oleada de lluvias desencadenadas por el fenómeno de la Niña y por supuesto por nuestro famoso llamado cambio climático. ¿Sí o no? Entonces, hablemos de las inundaciones como un factor que constituye el ambiente natural y que está incidido por lo construido y que genera una presión en la organización comunitaria, ¿cierto? A ese nivel, las inundaciones generan un estrés generalizado en toda la comunidad y ese estrés generalizado en toda la comunidad que irrumpe la manera en cómo una comunidad normalmente interactúa y desarrolla todas sus actividades, llega a generar conflictos a nivel familiar, a nivel de trabajo y de educación y a nivel de actividades socioculturales. Llamemos a este escenario Campo de la Cruz, uno de los departamentos más afectados por la ola invernal en el 2010. Y llamemos a ecosistema comunitario Barrio La Playa. Barrio La Playa del municipio de Campo de la Cruz fue uno de los barrios, comunidades, organizaciones sociales más afectadas por las inundaciones. Allí, en ese barrio, vivía Camilo.
Camilo, un joven de 18 años que estudiaba décimo de secundaria en el colegio local de la comunidad, que ya no podía ir a su colegio y no podía recibir la educación de manera habitual dado la inundación, el cual pues también tuvo que desplazarse de su hogar porque pues su casa quedó totalmente inundada y eso generó conflictos dentro de su familia por la manera en cómo vivían, interactuaban y también generó una zozobra, un miedo y digamos un temor generalizado y una angustia, una ansiedad constante sobre esa familia. Camilo creció y ya pasó la inundación, pero sigue con ese concepto de perjuicio relacionado con la inundación y para él para él el agua no representa vida y salud, sino que también representa amenaza y riesgo. Entonces vemos ahí como desde el punto de vista cognitivo, Camilo cambió la manera en cómo interactúa hoy día con el agua por ese escenario que se gestó con base a unos factores ambientales, ¿verdad? De lo construido y lo natural que incidieron en todos esos ecosistemas a tercer nivel y que de alguna u otra manera generaron una brecha entre la interacción que tenía el individuo con el ecosistema y por supuesto la percepción que tenía el individuo del ecosistema. ¿Listo? Entonces ahí va un claro ejemplo de cómo Camilo es el resultado de lo que vivió y su conducta no es más que un efecto de cómo creció y cómo se desarrolló. Y allí hablamos del efecto mariposa, del modelo de intervención ecosistémica para analizar el problema desde lo más amplio hasta lo más específico y poder generar una intervención puntual sobre el individuo o sobre el contexto, el ambiente, el entorno y ese conjunto de factores ambientales, políticos, económicos, sociales, culturales y físicos que se analizan a primer nivel, a nivel 1, ¿verdad? Que es todo esto que constituye aquí. Entonces, ahí vemos un claro ejemplo. Ahora, vamos a hablar de los principios que relaciona este modelo de intervención ecosistémico, este modelo de intervención cosistémico de Bropher-Brainer. Primero, desde etapas muy tempranas y a lo largo del ciclo de vida, la persona está inmersa en relaciones de interacciones complejas. Estas dinámicas de interacciones pueden dar como resultado diferentes variables biopsicosociales del ser humano con otros seres humanos y de objetos y símbolos del entorno inmediato. ¿Cómo así? Cada ser humano tiene una historia y la manera en cómo crece va a depender mucho de diferentes variables. La manera en cómo la persona crece, percibe, piensa, actúa e interactúa va a depender de variables biopsicosociales que se construyen, ¿cierto?, en esa etapa de crecimiento, pero en donde el ambiente tiene una relación de influencia muy fuerte. ¿Listo? Y hay que atender primero eso, el relacionamiento de esas interacciones y que todo sucede como resultado de un proceso de crecimiento y que cada persona es una historia y cada historia está marcada por diferentes pausas. ¿Sí? Hagamos que una persona es una película. Cada película tiene una escena y cada escena tiene un pare. Ese pare es la transición de una etapa a otra que trae una historia, pero que también tiene, digámoslo así, sus complejidades. Por otro lado, tenemos que la forma, el poder y el contenido varía de forma sistemática como la unión de fuerzas sistemáticas que una persona desarrolla. Es decir, lo que afecta a una persona de manera directa o indirecta en su entorno o concepto puede ser especialmente percibido, ¿verdad? O puede ser especialmente interiorizado, ¿sí?, de acuerdo a su proceso de interacción. ¿Con qué? Con ese ambiente natural y construido. Un ejemplo de eso es lo que podemos ver en la foto. Dice, miren lo que sucede. Vamos a identificar los dos actores de la escena. Por un lado tenemos a un castorcito, puede ser, o una, no sé, tenemos una ardillita, digámoslo así. Y tenemos por otro lado a una persona haciendo irrigación de un cultivo de zanahorias. O un conejito, mejor. Tenemos un conejito y una persona haciendo irrigación de su cultivo de zanahorias. Y
El ser humano tiene una conducta de protección frente a su cultivo, ¿cierto? Y mira fijamente al animal como un intruso que está robándole sus pertenencias, que en este caso es la zanahoria. Pero lo que resulta realmente interesante es la respuesta que le da el conejo y dice, también lo están comiendo con las máscaras de gas puestas. Y ahí vamos a reflexionar un poco. Entonces, hey, esto no solamente, con esto que tú estás haciendo, no solamente me estás haciendo daño a mí, también te estás haciendo daño tú. O es que con esa máscara también te vas a comer esa zanahoria. Entonces ahí comenzamos a revisar un poco la doble moral que hay detrás de todos estos procesos, ¿cierto? Y comenzamos a revisar entonces de qué manera sí tenemos que relacionarnos con el ambiente y cómo, directo o indirectamente, nosotros estamos interiorizando que todo lo que hacemos solamente afecta a algunos y no nos afecta a todos. Y es ahí donde está, creo yo, que el principal problema de todos los problemas ambientales, valga la redundancia, que hoy día nos aquejan a la humanidad. ¿Sí? Y esos son dos principios fundamentales que hay que revisar y que son muy importantes que los tengamos claros para entender un poco ese modelo de intervención de Braun-Verbrugge. Por otro lado, existe otro modelo que también es muy útil y que vamos a trabajar en esta segunda unidad y que se los voy a mencionar, digamos, porque el tiempo no nos da y no vamos a entrar mucho en detalle en eso. Perdón. Un segundo por acá. Que a veces se me traba esta presentación y me vuelve un poco loco. Otra vez se cerró. Vamos a aprovechar esa pequeña pausa y les voy a mostrar un video muy interesante que hace referencia al modelo para la gestión, ojo, del cambio. Es un modelo para la gestión del cambio que podemos tomar como referencia y que fue, digamos, impulsado por Kurt Lewin. Muchos ya conocerán, los que vieron ya teoría organizacional, todo ese tema pues ya lo conocerán, pero vamos a entrar un poquito al detalle de esto y se los voy a compartir. Y pionero de estudios para la teorización de los procesos de cambio en individuos y colectivos. Según Lewin, la conducta humana se producía por la interacción entre los individuos y el entorno en el que se desarrollan. Por supuesto, estos estudios tuvieron gran repercusión en las técnicas de las dinámicas de grupo que se manifiestan en las organizaciones y posteriormente dieron lugar a la teoría del cambio. En esta afirma que existen fuerzas y factores dentro de un entorno psicológico de un individuo o de un grupo que determinan una situación, considerando esta como un estado de equilibrio o zona de confort. Las fuerzas que interactúan en estos entornos son dos. Las fuerzas motivadoras, que como su nombre indica, favorecen las intenciones y acciones hacia un objetivo, y por otro lado, las fuerzas inhibidoras, que representan un obstáculo hacia el cumplimiento de esas metas. Esta premisa es el pilar de su modelo, y con el cual nos permite lograr exitosamente procesos de transformación o de cambio organizacional, y el cual se desarrolla en 3 etapas utilizando como metáfora un cubo de hielo. Descongelamiento. En esta primera etapa se realiza un proceso de preparación y análisis de la situación actual para reconocer la necesidad de cambio y sobre todo identificar esas creencias, hábitos y prácticas que están impidiendo el cambio. Esta etapa es compleja porque naturalmente las personas ponemos una barrera ante lo desconocido y el cambio de nuestras rutinas diarias que atentan contra lo que llamamos como nuestra zona de confort. Para ello, se sugiere establecer una estrategia clara de comunicación de los motivos y de lo que se busca conseguir con el cambio, es decir, brindar toda la información posible para disminuir la fuerza de los factores inhibidores y también a favor de los motivadores. De este modo, se genera un desequilibrio que permite romper con el status quo. Cambio. Se trata del proceso propio de adoptar los cambios y donde se empieza a trabajar con lo nuevo. Durante esta etapa, el principal reto lo encontramos en el miedo al fracaso al desconocer a plenitud los nuevos procesos o tecnologías, o por la falta de experiencia en los mismos. La clave de esta etapa es aportar todas las herramientas posibles para facilitar el aprendizaje y la adquisición de habilidades.
Y es importante recordar que es